Perdón, no había empezado a grabar. Mm, Vamos a establecer las semejanzas y diferencias entre los diferentes subgéneros del género narrativo, del cuento, fábula, leyenda, mito y novela. ¿Qué tienen en común? Que todos pertenecen al género narrativo, que son contados. Todos tienen una historia o trama. Todos ellos constan de personajes y sirven para entretener. No es la finalidad primordial, pero en general todos comparten este aspecto o esa característica que entretienen. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué es lo que vamos a empezar a establecer? Las diferencias en estos textos. Una diferencia que tiene el cuento con respecto a todos los demás. ¿Qué lo hace diferente de un mito, de una leyenda, de una novela o de una fábula? Que cuentos son con animalitos y no tiene muchas palabras. Perdón, bueno, hay algunos que no comparten todo, por ejemplo, la extensión. La extensión en cuanto al cuento, fábula, leyenda y mito son breves, a diferencia de la novela, que es el único que es largo, que va a ser una de las características peculiares de la novela. En general, los otros cuatro comparten que son breves. Una diferencia con referencia a los personajes. Es una diferencia que no comparte tanto con la leyenda, pero sí con el resto de los demás. Los personajes pueden ser reales o ficticios, y entre ellos caben personajes monstruosos, seres celestiales, que han insertado dentro del cuento. ¿Qué va a hacer que en este cuento, por ejemplo, de ciencia ficción, lo distinga de la fábula en cuestiones de sus personajes? Va a ser la intencionalidad que tenga la historia. No es exclusivo de la fábula, pero una de sus diferencias va a ser la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la fábula? Eh, Andrea, disculpen, un poco saturada en mi nariz. La diferencia de la fábula es que la mayoría son personajes como animales y también que es muy, se puede decir que lo cuenta de un modo muy infantil. Ok, pero ¿cuál es la finalidad? ¿Para qué cuentan fábulas? Que hay al final de la fábula una, Una enseñanza, ándale, enseñanza o moraleja. moraleja. ¿Qué es lo que hace distinto a la fábula? La moraleja. Y como mencionó Andrea, los personajes son seres inanimados. Se usa mucho la prosopopeya, se le da cualidades humanas al zorro, al cuervo, a la mesa, a la silla, a la vaca. Ellos van a ocupar el lugar de los seres humanos, pero cuando lees las historias sabes que se refiere a una enseñanza que le quieren dar a los seres humanos. La leyenda, ¿qué hace diferencia? ¿Qué hace que establezca una diferencia entre una leyenda y un mito y un cuento?
Una leyenda creo que fue lo que, como que algo que nunca se vio. Y un mito es como que dice, No lo sé, por ejemplo, Que no es algo 100% verificado, es como una creencia. tiene que ver con las creencias y la gente de Tabasco tiene las mismas creencias que la gente de Yucatán. Ahí radica una diferencia. ¿Qué sería? que se puede cambiar la forma de explicarse. Ajá, pero los temas son regionales. Una compañera que ya no está, ya terminaron la escuela. Ella contaba la historia de la Llorona que se aparecía en un arroyo. No sé si en Tabasco la leyenda de la Llorona también esté ligado al agua o no. Se ahogan sus hijos. Y en el caso de esta niña, la Llorona no se llevaba niños, se llevaba hombres, porque su marido creo que murió durante la revolución. La leyenda contaba que su marido se muere en el periodo de la revolución y ella a todos los borrachitos perdidos se los llevaba al río y los ahogaba en el río o en el arroyo. Pero es un tema regional de algo que sucedió, de gente que murió ahogada durante el tiempo de la revolución, que tiene similitudes, pero tiene diferencia con la Llorona del centro, que ella ahoga a sus hijos y por las noches sale a recoger los niños que anden despiertos todavía para llevárselos. Nunca se los contaron para que se asusten y se duerman. A usted sí. Una de las finalidades es la enseñanza. Una diferencia va a ser los temas regionales, va a dedicarse a explicar algunas costumbres, cosmovisiones de alguna región por medio de la historia. Pero la historia en sí misma, aunque trate de sucesos sobrenaturales, tiene como una intención. Ay, Dios. Tiene como intención una enseñanza más que moral, sería una enseñanza de tipo cultural. Por ejemplo, ¿por qué no se anda de noche en los días de los fieles difuntos? ¿Qué explicación? Es un modo de explicar su cultura. El año pasado ustedes redactaron unas historias, ¿se acuerdan? Unos cuentos de terror. Con la maestra Juanita. Hicieron cuentos de terror que estaban ligados con una cuestión de leyendas. El cuento de terror tiene como finalidad entretener y espantar. La leyenda tiene como finalidad enseñar a que tú no hagas lo mismo que los personajes de la historia para que no te pase algo similar. Como la leyenda de la persona que quería ver si es cierto que las ánimas pasan
por las calles durante el tiempo que dura la festividad del Día de los Muertos. Y se pone a vigilar la calle, como aquellos que se ponen a vigilar a qué horas llega Santa Claus, que también es una leyenda no propia de nosotros. Esta persona cuenta la leyenda que lo vio una fila de personas que estaban andando y que lo llamaron, venga para acá, si ya nos vio, véngase para acá, y le dieron una vela. Y hicieron una procesión con la vela, que estaban caminando por las calles, y antes del amanecer llegaron al cementerio. Y él entra al cementerio, y cuando entra al cementerio una luz resplandeciente lo cega, y despierta y dice, solo soñé. Pero siente que tiene algo en las manos, y cuando baja la vista para ver qué tenía en la mano, era un fémur que tenía agarrado. Entonces la leyenda está diciendo que por favor no estés espiando a los difuntos porque te pueden llevar con él. En este caso la persona no falleció, pero hay otras leyendas donde la persona sí fallece por no hacer caso a las indicaciones que se les está dando. Ese tipo de enseñanza en particular es la que da la leyenda. Los mitos. ¿Cuál es la particularidad de los mitos? Explicar el origen, en este caso, el origen de las personas, de los objetos, de los lugares, de las divinidades. Pero una característica de un mito cuando se está leyendo y si aparece un dios como personaje principal o creando algo o explicando el por qué se llama un lugar de tal modo o por qué cierta divinidad tiene cierto nombre, esto es un mito. El mito es, una de las características es tratar de explicar desde el aspecto narrativo el origen de algo o de alguien, de tal forma que se arraiga en la visión cultural de las personas. Y casi todas nuestras culturas están plagadas de mitos. El mito es un modo de decir una verdad de un modo poético. Cuando las palabras no alcanzan, cuando las letras no pueden ser exactas, un mito puede explicar mucho más que lo que la ciencia pudiese demostrarte de modo exacto. Y hay que ser muy respetuosos con las visiones mitológicas que tengan algunas culturas. De repente, les puedo decir que nosotros tenemos una visión judeocristiana, ¿no? O somos, perdón, todos creemos, en la mayor parte de ustedes que están en este salón, que existe un Dios y este Dios tuvo un hijo que envió a la tierra. Esto tiene que ver con una cosmovisión judeocristiana. Y para nosotros, las Sagradas Escrituras o Biblia es esencial para entender la creación del hombre, ¿no? Y te dicen que existieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, y que hubo la caída del hombre, y te van explicando varios elementos. Esas historias que aparecen en la Biblia son mitos, y no porque sean mitos son reales o no son correctos. Diferenciar entre mito y verdad. Un mito no necesariamente tiene que ser algo engañoso. De hecho, está mal utilizado esta dinámica. No sé si la han visto alguna vez. Te hacen una pregunta, te dicen mito o verdad. Y si es algo comprobado por la ciencia, te dicen que es una verdad. Y si es algo que viene a formar parte de la cosmovisión de una cultura, es un mito. No, no sé si lo han visto esa dinámica de mito o verdad. Nadie. Eh,
te pone, el agua hierve a los 100 grados centígrados. Mito o verdad. Y tú contestas verdad porque puede ser comprobado, ¿no? Mito o verdad. Si tú ves haciendo sus necesidades a un animalito en la calle, te va a salir un shoy, o sea, un granito aquí en el ojo. Mito o verdad. Mito te van a decir. ¿Sí me voy explicando o no? Hay situaciones en la cultura popular donde ponen la palabra mito como algo que no es verdadero. Pero en la narrativa, en el género narrativo, el mito es una herramienta explicativa que tienen los grupos culturales para presentar una verdad que es un poco compleja de presentar por medio de palabras exactas o ciencia. Además, que forma parte de un legado ancestral. No existían técnicas como la que hoy para comprobar ciertos mitos, pero lo que hay que buscar del mito es el trasfondo de la verdad que hay en él. Volvemos a la creación del hombre. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia? Que el hombre evolucionó partiendo de los homínidos o los monitos. Fue evolucionando hasta llegar al Homo sapiens que somos hoy. Hay una cadena evolutiva que te van poniendo el Cro-Magnon y te van poniendo varios pasos antes de llegar al Homo sapiens. Hay el Homo habilis, el Homo erectus, entre otros homus que existen. Esto no nos dice en qué momento el animal empezó a ser persona humana. En cambio, las narraciones de la creación sí nos dicen en qué momento el animalito deja de ser tal y empieza a ser persona humana. Cuando entra en contacto con su ser creador, que es quien le da la identidad de persona humana, de hombre. En casi todas las narraciones, tanto las que aparecen en la Biblia como en la creación del hombre según la cosmovisión de los mayas o los aztecas, o si te vas a los hindú o a los chinos, siempre aparece en la creación del hombre la intervención de una divinidad. El momento en la que ese ser divino interviene y facilita a ese animal a tener conciencia o mediante la mezcla de ciertos elementos crea a la persona humana, está explicando algo que ni la ciencia ha podido explicar. Cómo el ser humano adquiere conciencia y empieza a ser un sujeto diferente a los animales. Hoy en día los animalistas, si alguno de ustedes es animalista, pone algo que está un poquito complicado. Dice que los animales son iguales a las personas porque compartimos esa misma esencia de ser animales y están negando esa predilección de los seres humanos en el momento de la creación, porque los animalistas no están, los animalistas son evolucionistas, en donde niegan la intervención de un ser divino en la creación del ser humano. Y creo que todos los que estamos en la sesión de clases somos creyentes y creemos que realmente hubo intervención divina. Y esto es parte de un mito. ¿Es verdadero o es falso? ¿Sí me logré explicar? La creación del hombre en sí mismo es un mito, pero no es un mito falso. Es otro modo de explicar la conciencia del ser humano, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería, para finalizar, la diferencia que existe entre estos que hemos visto y la novela? Básicamente, la extensión
Y dentro de una novela se pueden contar cuentos, leyendas, mitos y fábulas. Hay una novela que leí hace como 2 años, está padrísima, es de una visión que no había yo tenido posibilidad de entrar en contacto con ellos, es la cosmovisión de los pueblos del Oriente Medio, de la zona de Arabia, de Israel, Siria, de todos estos lugares. Estaba bien padre y contaban en toda la novela, se iban entrelazando las historias y contaban cómo era su cosmovisión. Por ejemplo, yo no sabía que Fátima, el nombre Fátima, que es árabe, significa única, y que el tomar café o el criar palomas es parte esencial de la cultura árabe. Y en esa novela que estaba yo leyendo lo iban explicando. Y el ser contador de cuentos es una facultad y una vocación dentro de la cultura árabe. El ser un cuentista de cuentos es un don que regala a los dioses a algunos escogidos para que a través de los cuentos enseñe cuáles son las verdades que deben de saber de acuerdo a su cultura. Y me pareció así como que otro mundo se abría a mi mente, ante mí, y me encantó. Y en esto le vuelvo a repetir, en esta novela habían fábulas, habían cuentos, habían leyendas, estaba muy bien organizado el modo de cómo este escritor dio a conocer esa novela. ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien. ¿Qué es lo que me van a entregar el día de hoy?